Hola, estamos estudiantes del Trinity en Hartford, Connecticut. Estamos haciendo una investigación en que vamos a los centros de comunidad, lugares culturales, religiosos o política del Hartford para mejorar nuestro entendimiento de nuestro barrio en Trinity. Estamos interesados en la identidad hispana en Hartford y las cosas que reúnen para formarla. Estamos enfocando en las cosas que se dan recursos a la comunidad para apoyar y formar la identidad hispana, como la política, la religión y la mezcla de la cultura del origen y nacionalismo estadounidense. Para dar un contexto y definiciones a nuestro discurso, hemos usado textos sobre nacionalismo, la ciudadanía, participación latino en las elecciones estadounidenses y la presencia de los organizadores de las comunidades. Estamos usando el texto Idea Makers por Zohar para influir la cultura y el acceso de recursos importante para apoyar suficiente la cultura de generaciones antes y las generaciones nuevas. En el texto Understanding Nationalism, el autor da un entendimiento del nacionalismo más amplio y cómo afecta la formación de identidad personal y del grupo también. Esta habla sobre la jerarquía de las categorías de la identidad y cómo funcionan con el tema del nacionalismo. El contexto del nacionalismo tiene mucho que hacer con respecto a la identidad política. También estamos usando Descriptive Representation, Political Alienation and Political Trust por Pantoja y Forever Seen as New, Latino Participation in American Elections por Desipio y de la Garza, para analizar el progreso de la representación política en la comunidad hispana. Está significante porque no había mucha representación hispana en las políticas, aunque tendría la habilidad para influir el voto hispano. Y finalmente, estamos usando el texto Two Nations Under God, Latino Religious Life in the U.S. por Levitt, para entender la manera en que las culturas diferentes, como mexicanos o puertorriqueños, identifican con las religiones diferentes, en particular la cristiana. En nuestra investigación de la identidad entre los miembros de la comunidad hispana en Hartford, la cultura obviamente juega un rol muy importante. Entre la comunidad, la cultura tiene un impacto en su identidad con respecto a las otras categorías. Por ejemplo, si alguien viene de una comunidad en Latinoamérica que tiene una cultura muy religiosa, eso va a cambiar cómo ellos tienen su experiencia en Hartford. Con respecto a nuestro proyecto, vamos a ver cómo hemos investigado el tema de la cultura en los blog posts anteriores. Al principio del curso, examinamos la implicación que tiene la comida en la comunidad hispana en Hartford y también el tema de acceso a eventos culturales que son disponibles en la ciudad. Para hacer esto, fuimos al mercado, un supermercado en Hartford que también tiene 4 restaurantes adentro. Ahí realizamos 3 entrevistas con miembros de la comunidad hispana: Raúl de Guatemala, Kevin de Colombia y Armando de México. Raúl, quien viene de Guatemala, vive en Hartford y identifica con los 2 lugares como su identidad. Pero con respecto al acceso de la cultura guatemalteco en Hartford, él dijo que no hay tanto representación suficiente de su cultura en la ciudad. Aquí es el momento de nuestra entrevista con Raúl, donde él habla de la representación de la cultura guatemalteco en Hartford. ¿Piensas que hay como representación suficiente de la cultura de Guatemala aquí en Hartford? ¿No? ¿Cómo representas tú la cultura de Guatemala?
¿qué hagas si no estás trabajando algo para representar tu cultura? Más específico, como que Más como si celebras algo como de tu tradicional de Guatemala con familia o amigos, así como ves un partido de fútbol o algo, ¿sí? Si haces eso. Bueno, ¿hay actividades culturales en Hartford que te gusta como de Guatemala o algo? no, aquí no hacen actividades. No hacen actividades. Desfortunadamente, Raúl no habló mucho de la representación guatemalteco en Hartford, pero de su segmento corto podemos decir que no hay un montón de representación. A otro respecto, nuestra próxima persona con quien hicimos una entrevista, Kevin, viene de Colombia. Él tuvo una perspectiva muy interesante y un poquito diferente de eso de Raúl. Él cree que hay una representación suficiente de la cultura colombiana en la ciudad, el opuesto de la opinión de la cultura de Raúl. Pero hay una dimensión interesante con su respuesta. Kevin vive en Manchester, mientras Raúl vive en Hartford. Aquí es nuestra entrevista con Kevin y más específicamente el momento donde él habla de la representación de los colombianos en Hartford. ¿Piensas que hay representación suficiente de la cultura colombiana en Hartford? Sí, Sí. ¿Y cuáles son algunos ejemplos o cómo representas o expresas la cultura colombiana en Hartford? en los lugares como restaurantes colombianos, donde la gente colombiana se reúne, comida colombiana y cultura colombiana. Bueno, ¿hay actividades culturales de la cultura colombiana en Hartford que le gusta o Sí, Sí, ¿qué en tipos? la fecha de la independencia de Colombia se celebra, aunque no es algo muy grande, pero se celebra acá. sí? Digamos Navidad también, Bueno. en el grupo colombiano. Ok, bueno, La última persona con quien hicimos una entrevista en el mercado fue un hombre que se llama Armando. Armando, quien viene de México, dice que en Hartford la población mexicana representa una gran mayoría de los ciudadanos y de la cultura hispanoamericana en la ciudad. Él también dice que sí hay un montón de representación mexicana en Hartford y también es representado y celebrado principalmente en las interacciones con la familia. Aquí puedes oír el segmento de nuestra entrevista con Armando donde él habla de la representación de la cultura mexicana en la ciudad. ¿y piensas que hay como representación suficiente de la cultura mexicana en Hartford? Hay muchos, muchos, ¿no? Sí. Muchos. Sí, porque hay un montón de... Sí. Es un demográfico muy grande. Sí, acá yo conozco mucha gente mexicana, Sí. Labrador, por acá, muchos. Bastantes. Bueno. Y pues, ¿cómo representas o expresas la cultura mexicana? Como si no estás trabajando, ¿qué hagas para celebrar tu cultura mexicana? Más en familia. En familia. Sí, con mi familia, más es mi cultura es como muy familiar. Muy familiar. No es, Bueno. es más familiar. Sí, qué bueno. Lo que podemos decir después de las entrevistas con los tres hombres muy amables es que la representación cultura hispanoamericana en Hartford existe, pero posiblemente es más disponible para algunos demográficos, como en el caso de Kevin y Armando, el colombiano y el mexicano, que otros, como Raúl, el guatemalteco. Para nuestro proyecto final, enfoquemos en cómo algunos aspectos de la cultura en Hartford afectan la cultura y la identidad de la gente. Según señora Peggy Levitt, quien escribió
Two Nations Under God, Latino Religious Life in the United States, casi 52% de la gente en los Estados Unidos rezan una vez al día o más. Entonces, en nuestro país de los Estados Unidos, la religión contribuye mucho a nuestra sociedad e identidad, especialmente dentro de los pueblos pequeños, como Hartford. La religión sirve como un lugar de seguridad y estabilidad para la gente extranjera y los que inmigraron a Hartford, pero también es un foro de discutir y buscar apoyo de la comunidad. Hablábamos con algunas figuras religiosas y no religiosas, quien dice religión afectan toda la comunidad. Según el pastor que entrevistamos de la primera iglesia bautista en Hartford, toda la gente en Hartford es espiritual en alguna manera, pero no necesariamente son cristianos. Iglesias y otros lugares religiosos pueden proveer un santuario de la vida cotidiana, pero también proveen recursos como comida, programas para jóvenes, coro, lecciones de música, educación religiosa y educación cultural. ¿Cuáles servicios ofrecen para la gente en esta iglesia? A los padres se les ofrece un programa para los niños que se llama Aguana. Y Aguana lo que hace es que educa a los niños en la Biblia, educación religiosa. También le provee juegos, le provee de meriendas, snacks. También para los jóvenes de high school hasta college. Hay un programa que se reúnen, ayer se reunieron, y es básicamente un programa donde, claro, se menciona la palabra de Dios, se enseña la escritura, pero también brega con asuntos de edad de jóvenes. Sí. Pero ¿de qué vale eso si no conoces ni aquel hombre o mujer o familia que está al lado tuyo? So, para nosotros es importante conocer quién está a mi lado, quién está detrás de mí, quién está al frente. Sí. So, queremos saber cómo se llama, qué le gusta. Para nuestro proyecto final, enfoquemos en cómo algunos aspectos de la cultura en Hartford afectan la cultura y la identidad de la gente. Según señora Peggy Levitt, quien escribió Two Nations Under God, Latino Religious Life in the United States, casi 52% de la gente en los Estados Unidos rezan una vez al día o más. Entonces, en nuestro país de los Estados Unidos, la religión contribuye mucho a nuestra sociedad e identidad, especialmente dentro de los pueblos pequeños, como Hartford. La religión sirve como un lugar de seguridad y estabilidad para la gente extranjera y los que inmigraron a Hartford, pero también es un foro de discutir y buscar apoyo de la comunidad. Hablábamos con algunas figuras religiosas y no religiosas, quien dice religión afectan toda la comunidad. Según el pastor que entrevistamos de la primera iglesia bautista en Hartford, toda la gente en Hartford es espiritual en alguna manera, pero no necesariamente son cristianos. Iglesias y otros lugares religiosos
pueden proveer un santuario de la vida cotidiana, pero también proveen recursos como comida, programas para jóvenes, coro, lecciones de música, educación religiosa y educación cultural. En el caso de la primera iglesia bautista, la participación cambia cada mes y con los festivos religiosos. Cuando hay mucha gente que participa en la iglesia necesita preparar. Ellos confían en donaciones de sus miembros y donaciones de la ciudad. Entonces, para mantener un presupuesto financiero es muy importante para sobrevivir. También, ellos ofrecen cenas grandes a los domingos para sus miembros, sesiones de cantar y lectores de la Biblia. Sí, son servicios religiosos, pero también son servicios comunitarios, porque la gente puede hablar con sus vecinos y participar en reuniones sociales. Peggy Levitt también describe la idea de Religion as a Social Citizenship, un concepto de contribución al país y comunidad sin ciudadanía oficial. Pero también social citizenship en religión es muy evidente en la participación masiva a la comunidad con las iglesias afuera y dentro de Hartford. Entonces, desde algunas entrevistas y nuestra experiencia como observadores de Hartford, podemos ver la presencia grande de la religión en la ciudad que afecta mucho la comunidad y identidad de los ciudadanos latinoamericanos en Hartford. Un otro tema importante que debemos discutir para entender la identidad hispanoamericana es la política. Durante el semestre nos preguntamos cuál es el impacto político de los latinos en las elecciones de los Estados Unidos y más localmente en Hartford, y cuál es el nivel de participación hispano en la política de los Estados Unidos. Para responder a estas preguntas, hemos organizado entrevistas con ciudadanos latinos de Hartford y hemos leído artículos políticos sobre el tema. Hemos visto que los hispanos tienen una fuerte voz en la política de los Estados Unidos. En efecto, las elecciones presidenciales de 2016 tendrán los electores más diversos en la historia de los Estados Unidos, con el voto hispano que está creciendo con un récord de 27 millones de latinos que son elegibles para votar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que influyen el voto hispano? El elemento más importante es la identidad cultural. Un gran número de hispanos votan siempre según sus afiliaciones políticas. En todo el país, 678,000 hispanos estaban registrados como demócratas, 479,000 estaban registrados como republicanos y 610,000 no tenían ninguna afiliación. Sin embargo, cuando entrevistamos a Sandra Rodríguez, que trabaja como cajera en Outtakes, el pequeño mercado en Vernon Social, ubicada en el campus de Trinity, ella explicaba que especialmente en su país natal de Puerto Rico, las personas tienen mucho idealismo y se enfocan mucho en el partido en sí. Según Sandra, la gente se divide por un partido o por el otro. Las personas no están informadas y van a votar por un partido porque su padre o su madre pertenece a ese partido, no porque creen realmente en el plan político de ese candidato. Allá tienen mucho idealismo, piensan mucho en los partidos. La gente se divide por un partido o por el otro. En efecto, la familia influye el voto hispano. Los costumbres y los valores de la familia hispana contribuyen y afectan a la orientación política de la comunidad hispana.
Un otro elemento que contribuye a la identidad política en la comunidad hispana es la educación. En el artículo que hemos leído en clase, Forever Seen as New, Latino Participation in American Elections, los inmigrantes face an additional barrier unique to their immigration origins. They are less familiar with American politics and need more assistance in engaging in the electoral process. En este caso, la asistencia significa la educación. En efecto, la educación es necesario para formar adecuadamente una opinión política. En la entrevista con Sandra, ella explicaba que cuando una persona estudia, tiene más conocimientos y sabe cómo debe votar. Yo creo que ya cuando las personas estudian, que tienen más conocimiento, es que saben cómo es que deben votar. Sí. Que ya no se debe votar por un partido, sino por las personas que uno crea que van a hacer el bien, porque nosotros estamos pensando por el bien del pueblo, por el bien del país, no por el bien de un partido. Sí. Personas que ya hayan estudiado saben mejor cómo decidir. Sí. Ya personas que no tienen, no es que esté discriminando a los que tienen educación, los que no tienen educación, pero mucha gente que no han tenido la educación que tiene que ser, pues no entienden bien, si no se van por ideales. Sí. Pues, mis papás fueron de este partido, de ese partido yo sigo siendo. Y yo creo que eso es mucho de lo que influye. Sí. El último elemento que contribuye a la votación hispanoamericana es la representación cultural en la política. Algunos latinos siguen siendo desconfiados del gobierno. En efecto, 72% de latinos creen que los partidos políticos solo se preocupan con sus votos y no sus opiniones. Cuando entrevistamos a Iris Méndez, que trabaja en un café puertorriqueño que se llama Pan del Cielo en Hartford, ella ha dicho que muchas veces siente que hay un candidato que representa sus valores políticos y morales, pero a fin de cuentas los políticos hacen lo que quieren, no lo que el pueblo quiere. Muchas veces pensamos que sí hay alguien que tiene lo que buscamos, pero a fin de cuentas la política hace lo que ellos quieren. Sí. Nunca tienen, ¿cómo te explico? No hacen lo que el pueblo quiere, en realidad. En el artículo que hemos leído en clase, Descriptive Representations, Political Alienation and Political Trust, de Adrián Pantoja, dice que political activists and organizers believed the articulation of minority interests would largely be facilitated through the election of descriptive representatives who shared the goals and aspirations of the community. In other words, Latinos who perceived that the Hispanic population was inadequately represented in Connecticut felt more politically alienated and distrustful of the government in Washington and Hartford. Por consiguiente, es importante que la comunidad hispana se siente representado en la política porque tendrá más confianza en su gobierno y en su voto. En conclusión, estos tres elementos, la identidad cultural, la educación y la representación cultural, afectan enormemente el voto latino en los Estados Unidos y contribuyen al aumento de los votantes latinos. En la entrevista con Iris Méndez, ella afirmaba que, con su voto, ella tiene el derecho de expresar su opinión política y lo que ella siente que es el mejor para el país. Con mi voto yo tengo derecho a quitar y poner lo que yo creo que conviene o no al país. Ambas mujeres que hemos entrevistado creen que votar es un derecho que debe ejercerse. Creen que su voto y los votos de los ciudadanos hispanos de Hartford tienen un impacto en la ciudad y en el país. Como resultado, la política desempeña un papel importante en la identidad de los hispanoamericanos y además forma la identidad de los hispanos en los Estados Unidos. Las vidas culturales, políticas, religiosas sirven como una ventaja entre la identidad de individuos y grupos complejos. La identidad es un tema flujo pero fuerte. En Hartford, identidad alcanza de todos los aspectos de la vida individual y comunitario. Para entender la ciudad es importante encontrar, escuchar y analizar la identidad de la gente.